oración a la diosa Durga es una parte integral de la cultura hindú. Durga, una de las diosas más veneradas, representa la fuerza y la protección. Según la mitología hindú, nació de la ira de los dioses para luchar contra el demonio Mahisasura, quien había tomado el control del universo. Durante 9 días y noches, Durga luchó contra Mahisasura hasta derrotarlo y restaurar la paz y el equilibrio en el mundo. La diosa se representa con múltiples brazos y armas, simbolizando su capacidad para luchar y proteger a sus fieles. Además, suele montar un tigre, símbolo de fuerza y ferocidad. La Durga Chalisa es una oración popular entre los seguidores del hinduismo. Consta de 40 versos, cada uno dedicado a Durga. Se utiliza para invocar su protección y bendición en momentos de dificultad o peligro. Durante los festivales de Durga Puja, que conmemoran su victoria sobre el demonio Mahisasura, esta oración es especialmente relevante. Se cree que recitar la Durga Chalisa con devoción otorga beneficios como protección contra peligros, eliminación de obstáculos y bendiciones constantes. Aquí algunos versos importantes, comencemos. Si un hombre tiene fe en Dios, aun si ha cometido el más atroz de los pecados tal como matar una vaca, un brahmin con toda seguridad será salvado por su fe. Que solo diga a Dios, oh Señor, no repetiré semejante acción, y nada tendrá que temer. Cuando hubo dicho esto, el maestro cantó: si solo puedo morir repitiendo el nombre de Durga, ¿cómo puedes tú entonces, oh bendita, retener mi liberación, por miserable que sea yo? Hai, 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 Durga Maharani, Sabdukharini Sarnagat Kiraksiakaru, Duknivarini. Jaiti Jaiti Hagaambe Mata, Tam Sabke Swami, Tumari Siakti Sabko Dikaji, Toainkoina Kaami. La Durga Chalisa recito en este momento mi plegaria del día y la noche, asocia mi iluminación, mi espiritual y la realización de deseos profundos de mi corazón. Recite en voz firme. Puedo haber robado una copa de vino o aún haber causado la muerte de un brahmin, pero, aunque todo fuera eso cierto, nada de esto puede hacerme sentir el menor desasosiego, porque por el poder de tu dulce nombre mi alma miserable ha de aspirar aún al estado de Brahman. Y me pregunto, mi gran diosa, cuán profundas deberán ser su fe y devoción para proporcionarle ese estado. Narendra cantaba: ¿es posible que un hombre olvide a tal punto el mundo exterior en la conciencia de Dios? Medita, oh mi pobre mente mía, en el Señor Hari, el inmancillado, puro espíritu desde el principio hasta el fin del astroluz del deseo. Cuán incomparable es la luz que en él brilla, cuán embelezadora es su maravillosa forma, cuán amado es por todos sus devotos, siempre más hermoso, en fresco amor floreciente, haz tu pedido mágico. Que avergüenza el esplendor de 1.000.000 de lunas, como el relámpago fulgura la gloria de su forma, erizando los cabellos de pura dicha. Cierra tus ojos y amarra lo que sea, a tu enemigo, a la situación económica o todo lo que te aqueja. ¿Acaso estaba viendo la incomparable belleza de Dios Brahma, que avergüenza el esplendor de 1.000.000 de lunas? ¿Era esto la visión de Dios, la esencia del espíritu? Cuánta austeridad y disciplina, cuánta fe y devoción deben ser necesarias para obtener semejante visión. Dame pues, señora, con el permiso de su divina potestad del 1000 brazos, protegerme a cual vil enemigo mío estoy. El canto continuó que yo te digo: adoro a sus pies en el loto de tu corazón, con mente serena y ojos radiantes con amor celestial, contempla esa visión incomparable, te pido 1000 deseos.
Mira mis pesares con aquella sonrisa hechicera. Si contemplara una extraña visión interior, el cuerpo inmóvil como momentos antes, sus ojos entrecerrados, como aprisionada en el hechizo del éxtasis de su amor. Sumérgete para siempre jamás en él, oh mente mía, que es puro conocimiento y pura felicidad. Sumérgete para siempre jamás en él, oh mente mía, que es puro conocimiento y pura felicidad. Hace fértil esta vida. Dentro de mi corazón el árbol de rama crece, dando como fruto la salvación. Bajo el árbol de rama que colma los deseos, me siento cómodo cortando cualquier fruta que quiero. Pero si hablas de fruta, mendigo, no soy de frutas comunes. Mira, me voy dejando para ti una fruta amarga. La felicidad de la adoración y comunión con Dios es el verdadero vino, el vino del amor estático. La meta de la vida humana es amar a Dios. La abeja zumba hasta tanto no se posa en una flor, pero queda silenciosa cuando comienza a libar la miel. No obstante, algunas veces, embriagada de néctar, zumba nuevamente. Un cántaro vacío, si se le sumerge en el agua, borbotea. Y cuando está lleno, se calla. Ahora bien, si se vierte el agua del cántaro lleno en otro cántaro, entonces nuevamente oiremos el mismo sonido. ¿Quién es el que pueda comprender lo que la Madre Kali es? Para revelarla, hasta las 6 dársanas son impotentes. Ella es, que es el yo interno del yogui, quien en el ser descubre toda su dicha. Ella, que, por su propia y dulce voluntad, habita en todo cuanto vive. El macrocosmo y el microcosmo descansan en la matriz de la Madre. Hai, 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 Durga Maharani, Sabdukharini Sarnagat Kiraksiakaru, Duknivarini. Jaiti Jaiti Hagaambe Mata, Tam Sabke Swami. Tumari Siakti Sabko Ikaji, Toainkoina Kaami. La Durga Chalisa se puede recitar en cualquier momento del día o la noche, y su práctica regular se asocia con iluminación espiritual y la realización de deseos profundos del corazón. Bhakti es el único esencial por medio de jnana y el razonamiento es extremadamente difícil. Dame lo que siempre he soñado, conocer prosperidad. ¿Quién existe que pueda comprender lo que es la Madre Kali? Hasta los 6 dársanas carecen del poder de revelar. De la misma manera, el hombre establecido en Samadhi desciende al plano relativo de la conciencia para enseñar a otros y entonces habla de Dios. Cierra tus ojos, tus deseos están concedidos, mucho cuidado por todo y en todo, tu lengua larga será cortada desde la saliente de tu boca y ten en cuenta de tu karma. Ahora, bajo el mandato, te bendigo, por este instante de vida, créeme, yo soy ella es, que es el yo interno del yogui, quien en el ser descubre toda su dicha. Ella, que, por su propia y dulce voluntad. Llegamos a la primera parte de grandes versos a la diosa Durga. Te pido respeto y que le des un me gusta a mis esfuerzos. 1000 abrazos y hasta próximas oraciones en tu canal de Ganesa. Hasta pronto.